Ale. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, de acuerdo a cómo usted esté viendo nuestro programa. Estamos Conversando con Don Ale. Estamos a una distancia adecuada como para quitarnos la mascarilla, el protector que tenemos que tener siempre. Recordemos que lavado de manos, mascarilla, distancia. Y recordemos otra cosa también, no conteste llamadas telefónicas de ningún banco. Hoy se está dando con más frecuencia este tipo de estafas, inclusive hacen caer a gente profesional, inclusive gente con conocimiento en tecnología, cuando le dicen entre a la página y usted ve la página que es igual y todo lo demás. Okay. Así es que si lo llaman del banco, sí, con mucho gusto, voy para allá, gracias. Ya está. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, de esos que me encanta conversar con él. Tenemos al joven Ariel Robles Barrantes. Ariel tiene 29 años, él estaba metiendo unos añillos más, pero es un profesional acá del cantón de Pérez de León, profesor universitario, es pedagogo, es profesor, es una persona muy interesante, es un joven de esos que uno quisiera tener más en nuestro país, preocupado por todo, preocupado en su momento dado por las alzas en los buses, preocupado por el combo del ICE, preocupado por la defensa de los ríos. Es un profesional destacado, ha tenido sus méritos a nivel de colegio, de universidad. Trató de ser regidor municipal en las elecciones anteriores, hoy lo es, regidor suplente del partido Frente Amplio, un muchacho joven con características importantes en política, interesante su pensamiento. Muchas veces hemos estado en la misma trinchera, peleando contra una empresa muy grande como es Hernán Solís, a la cual le ganamos el pleito en el río San Rafael, donde querían montar su empresita. Y gracias a Dios no se dio. Entonces, con él le damos los buenos días, buenas tardes, buenas noches, como le digo. Así es que, Ariel, bienvenido a Canal 8 de Cabletica. Don Alejandro, un gusto saludarlo y muchas gracias por la invitación a este espacio que siempre lo sigo por medio de los diferentes canales y medios. Sí. Y me parece un espacio bien interesante para conocer un poco más, ¿verdad?, las discusiones que se están dando en este momento y también de personas que tienen sus criterios sobre diferentes temas. Y también pues un saludo a todas las personas que están acá acompañándolo y que hacen posible, ¿verdad?, que se generen este tipo de oportunidades para la conversa, don Ale. Bueno, ¿y cómo se define Ariel Robles Barrantes? Yo siempre hay una canción de Silvio Rodríguez que a mí me gusta mucho, ¿verdad?, que se llama El Necio, ¿verdad?, de Silvio Rodríguez, un cantante, un trovador, digamos. Un cubano de la trova. De gran influencia, tiene varias canciones muy reconocidas y tiene una canción que se llama El Necio, ¿verdad? Y dentro de la letra de esa canción dice la necesidad de vivir sin tener precio. Y yo pues un poco siempre me he identificado con esa canción. Y creo que en la política, al menos, o en los espacios en los que he tenido la oportunidad de estar hasta el día de hoy, yo puedo decir que he llegado hasta donde haya llegado, llegaré lejos o no llegaré hasta donde tenga que llegar, pero hasta donde llegue tiene que ser un proceso necio, en el sentido de que hay que seguirse aferrando a sus ideales, a sus principios, a su identidad, a su ideología, cosa que no se habla ahorita en los espacios políticos. Y mantenerse en lo que usted cree y en lo que está convencido sin tener precio, ¿verdad? Que eso ahorita es bastante complejo. Bueno, cuando hablamos de ideologías, es como que estuviéramos hablando de un cuento que ya no tiene una nueva visión o una nueva forma de ser. Estábamos viendo las películas de final de año. Y bueno, ya Mesala no le gana a Ben-Hur,
pero la tecnología le ha ganado a la película y se le pone color. Le ponen el color. Se le pone color. Sin embargo, los partidos políticos han perdido el color. O sea, el color de ser social cristiano, socialdemócrata, el color de ser definido dentro de ese horizonte tan grande de derecha o de izquierda, etcétera. Hoy yo no sé si el concepto de populista abarca a todos y lo estamos viendo en nuestra Asamblea Legislativa en este momento. Sí, don Alejandro, la ideología ¿verdad? Y no es reciente, es decir, como desde los 90 para acá, la ideología empezó como ¿verdad? Se pensó como a diluir. Yo siempre, al menos yo revisando la historia, porque son cosas que no viví, yo nací en el 91, pero uno revisando la historia, yo siempre decía que aquí habían dos partidos que al menos ideológicamente se veía como una posición clara. Uno era Liberación Nacional, que se definía como un partido socialdemócrata, digamos, y tenía su formación de cuadros como tal, y después Vanguardia Popular, que era como la expresión política del Partido Comunista, tenía su formación ideológica y su posición ideológica como un partido socialista. Eso se dilucidó, digamos. Y ahorita usted va y le dice a una persona, bueno, lo vemos en la Asamblea Legislativa, a mí me parece que mucha gente o muchos diputados y diputadas de Liberación están lejos de ser socialdemócratas, digamos, no lo son. No. Y en la práctica eso sucede, ¿verdad? En la práctica las decisiones terminan tomándose no por una posición política, ideológica, ni de partido, ¿verdad? Porque el partido en los principios y en sus bases sigue diciendo lo mismo que decía hace 30 años, pero en las posiciones o en la toma de decisiones ya son otra cosa totalmente. Estamos hablando con Ariel Robles Barrantes. Ariel, yo diría que así como en la patada la voz de don Pepe Figueres la hace muy bien, normal, calvo. Si Pepe pudiera estar presente en estos días, se vuelve a morir, porque la banca nacionalizada, la educación, la ayuda al agricultor, los créditos blandos, el CNP, la comercialización, Las universidades públicas. Las universidades públicas hoy, que son un negocio cruel, porque tenemos, y lo digo por experiencia propia, tenemos que embarcarnos para que los muchachos estudien, ¿verdad? Porque ya no hay campo, un país como el nuestro, la educación no alcanza. Y bueno, y si nos vamos a comparar la educación con Estados Unidos, muchísimo menos, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Inclusive lo más grave, y esto es una jalada de orejas para las universidades privadas, ahora resulta que están dando los cursos online, pero te están cobrando lo mismo como si fuera presencial, lo cual, con todo respeto, señores, pueda que sea legal, pero no es así como muy... Y le meten más estudiantes al profesor, y al profesor le pagan lo mismo también, ¿verdad? Qué interesante. Sí, bueno, además de que, y eso es otro tema, o sea, vale la pena ser profesor, pero en las universidades nacionales, en las privadas, mejor no doy clases, porque son ciento y resto mil de colones por un curso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, y esto es otro tema. Usted que es educador, o sea, vemos la parte política, o sea, no hay, o sea, Liberación Nacional dejó de educar sus bases. Inclusive, usted lo sabe, como estudioso que es, y como, digamos, un joven político, de que el Tribunal Supremo de Elecciones le permite a los partidos políticos tener clubes abiertos durante todo el año. Todo el año. Eso no se da. ¿Y por qué? Resulta que los partidos se redujeron a entes meramente electorales. O sea, usted los ve que se abren en el 3, 4 meses previos a la elección, ¿verdad? Llega y ahí aparece el club, empiezan a aparecer los clubes por todo lado, y después de que pasa la elección se cierra. Antes no era así. Antes los partidos tenían su club abierto por mucho tiempo, y ahí tenían actividades de formación política, de análisis de coyuntura, de la realidad nacional, y todo esto era válido y auspiciado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy esa realidad no existe, don Alejandro. Vamos a ir a un corte. Estamos hablando con Ariel Robles Barrantes en el programa Conversando con Don Ale, y
es interesante lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya vienen las elecciones y esto es otro tema fundamental en donde usted es el que decide, pero no es cierto, ya le digo por qué, no se me vaya. Ariel, la gente cree que Carlos Alvarado es el que manda, o la gente cree que el expresidente Solís era el que manda, o la gente cree que sí, que si voto por X, ese va a llevar el país a mejor rumbo, aunque tenga el interés. Sin embargo, no es así. ¿Quién manda en este país? Bueno, es una pregunta muy buena, don Alejandro, y en el sentido de que hay personas que tenemos diferentes criterios, ¿verdad? En cuanto a quién es el que patea el gato en Costa Rica, ¿verdad? Alguna gente dice que es la Asamblea Legislativa, otro que es la clase política. Bueno, yo diría que detrás de todo sector político existen grupos de poder que son los que jalan verdaderamente los hilos de quienes gobiernan y para quienes gobiernan, ¿verdad? Y en este país hay sectores económicos sumamente poderosos que hacen sus cálculos, ¿verdad? Cada 4 años. Es la gente que sí tiene identidad de clase, digo yo, ¿verdad? Porque la mayoría de gente que somos gobernados, el resto de personas de este país, nos cuesta mucho, no tenemos esa identidad de nuestra clase, don Alejandro. Cuesta mucho que la gente de clases bajas se vea como una clase baja y busque respaldar los intereses de esa clase baja, ¿no? A la gente que sí se identifica y que sí se ve como una clase poderosa y rica son la gente de arriba, me explico, son los más poderosos, y esos cada 4 años pueden que se odien, pero se abrazan y dicen por aquí es donde vamos, y ahí van sus agendas, ahí impulsan sus agendas. Y finalmente los gobiernos, cuando llegan al poder, Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, empiezan con ese estira y encoge, con esa puja, ¿verdad? Con esos sectores. Bueno, eso es interesante. Que hacen lobby político, don Alejandro. Pero eso es interesante. Ve qué interesante lo que estás diciendo. Por ejemplo, fuerzas de poder hoy con la ley de empleo público, entonces las universidades tienen su fuerza de poder, las municipalidades tienen su fuerza de poder, el ICE empuja para salirse de la ley de empleo público, las universidades también, o sea, no solo los de arriba, no solo los de abajo, sino los del medio, no solo la parte, digamos, de las universidades como tal, ¿verdad? Sino que también grupos de poder como las municipalidades dicen, no, porque yo voy a estar en la ley de empleo público. Y todos esos sectores presionan, don Alejandro. Sin embargo, ahí es donde un gobierno se posiciona y dice, ¿a qué grupo de poder, digamos, respondo? ¿Verdad? Respondo, como lo mencionó usted, a los grupos, a las fuerzas de presión de los sindicatos, ¿verdad? Que existieron y que están. Respondo a los grupos de poder o a las presiones que ejercen las instituciones autónomas, o respondo pues a ese sector empresarial, económico, fuerte de este país. ¿A qué sector respondo? Es que no le puede quedar bien a lo que yo voy, y es lo que he venido viendo, digamos, en el gobierno y en los últimos años, digamos, usted no le puede quedar bien a todo el lado, ¿verdad? Si usted trata de quedarle bien a todo lado, lo que va a quedar es mal a todo el mundo. Entonces, eso es importante, como que nosotros reflexionemos en el sentido de que cuando nosotros vemos ahí un Carlos Alvarado hablando, en realidad, detrás de un Carlos Alvarado hay un mundo, ¿verdad? De presiones, de situaciones que empujan, ¿verdad?, esa clase política que al final es la cara de las decisiones, pero que detrás están las discusiones, don Alejandro, detrás y entre bares, entre fiestas, entre amiguismos, es donde está verdaderamente la toma de decisiones de este país. Y eso no lo digo yo, o sea, lo dicen diputados y diputadas, lo dicen expresidentes, lo dicen ministros, lo dice todo el mundo. Lo dijo un diputado a no sé hace cuántas gobernaturas anteriores. Yo soy que dijo, formaba parte de una maquinaria. Okay. Pero vea qué interesante lo que estamos conversando. O sea, en este momento los grupos de poder son los que llegan a la Asamblea Legislativa, porque al fin y al cabo, quien manda en el país para mí es la Asamblea Legislativa. Sí, sí. Y no manda, son los emisarios del poder. ¿Okay? Totalmente. Son los que llevan el mensaje de los poderosos que quieren seguir utilizando el agua,
el mensaje de los poderosos que se quieren aprovechar de las playas de este país, ¿ok? El mensaje de los poderosos que dicen cómo nos van a rebajar los intereses en las tarjetas de crédito, ¿ok? O qué tirada, porque con la ley de usura tuve que cortar el rabo a tanta gente y reestructurarme, ¿ok? Ese es el mensaje de los poderosos que no pasa. O de los poderosos que dicen, vamos a hacer esta represa, ¿verdad? Y vamos a traer a fulano y a sutano para que nos ayude y todo lo demás. Pero ahí están también los poderosos de los sindicatos. Y ahí es donde uno dice que definitivamente para muchísima gente hoy los sindicatos han perdido su norte como tal. ¿Por qué? Porque las convenciones colectivas que se dieron con el Papa Pío XII, con la Renum Novarum, era para que no se siguiera haciendo daño al empleado. Pero hoy el empleado es el que tiene la fortaleza. Y vea usted, a mí se me para el pelo cuando dice que las instituciones gastan 134 colones por cada 100 que tienen. Entonces, una persona que gana 600,000 pesos, con todos los pluses al final, recibe 800,000 colones más. Y hoy las universidades la están viendo por un hueco. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Bueno, la crisis universitaria también tiene muchos orígenes, digamos, tiene muchos orígenes. Y también, bueno, y lo digo como profesor universitario, ¿verdad? Que la crisis de la universidad viene desde hace tiempo y no es un tema reciente, don Alejandro. También hay que pensar, ¿verdad?, que los recursos universitarios son recursos constitucionales, es decir, no son recursos que nada más es porque la universidad pidió y le llegó y no sé qué. No, son recursos que existen desde el planteamiento constitucional y se hicieron en respeto de la autonomía universitaria, justamente curando o protegiendo de que las universidades que son espacios críticos de pensamiento, que son espacios que se supone que vienen a dar criterios que muchas veces tal vez no le funcionen a la clase política o no les interesan a la clase política, porque son espacios que vienen más bien en muchas ocasiones a criticar pues esa legitimidad o ese status quo del poder político, ¿verdad? Entonces las universidades amparadas en ese principio de autonomía es que se les otorga el presupuesto universitario. Dentro de eso, las universidades tienen un montón de cosas que tienen que mejorar, es decir, hay un montón de temas que hay que solucionar. Por ejemplo, son reflexiones en las que las universidades se encuentran en este momento, temas de topes salariales, temas de... Que también, nuevamente, aclaro, topes salariales porque hay gente con salarios justamente abusivos, ¿verdad?, millonarios, pero que tampoco son la mayoría de la universidad, ¿verdad? La mayoría de personas que trabajan en la universidad, más bien, en la universidad pública, son interinos e interinas. Y esa gente más bien tiene un montón de dificultades a la hora de recibir sus salarios, y son cosas que también tiene que mejorar la universidad. Y también en términos de distribución, cómo distribuyen los recursos las universidades en términos centro-periferia, que se replica ese fenómeno centralista que existe en este país, que la mayoría de los fondos se quedan en el centro y no en las periferias. Pero bueno, más allá de eso, si hablamos de la ley de empleo público, en realidad la ley de empleo público lo que es un garrotazo a la institucionalidad pública. O sea, eso trasciende a un tema de manejo y ordenamiento de salarios. No, es que ahí hay intereses políticos de índole, yo le digo neoliberal, porque son intereses de privatización de servicios que vienen plasmados en la ley. Y la ley puede llamarse empleo público, pero ahí no se pretende regular. Digamos, en términos de la universidad, no es tanto regular la preocupación salario de la universidad. No, esa es una parte de la ley, pero en realidad vienen un montón de temas de someter la universidad al Ministerio de Planificación, al Registro Civil y a directrices prácticamente gubernamentales. Y eso la universidad no puede estar ahí. En eso yo no estoy de acuerdo. O sea, yo tuve mi paso como profesor universitario y es interesante, es maravilloso dar clases, ¿verdad? Es uno de los espacios más bonitos. Es una de las satisfacciones personales que el ser humano puede tener, el poder prepararse para que su conocimiento poderlo transmitir. Y que te diga la gente, los muchachos te digan, profe, muchas gracias por la clase y todo lo demás. Pero bueno, ese no es el tema. Estamos conversando con don Ale, estamos con Ariel Robles Barrantes,
joven profesional de nuestro cantón. Con él, a mí me encanta conversar con Ariel y como le digo, más de una vez hemos estado en desacuerdo, gracias a Dios, y muchas veces hemos hecho grupo para enfrentarnos a los abusos que se dan. Ya regreso. Ariel, o sea, es interesante, ahora vino Welmer Ramos hace poco, que para mí es no solo como persona, que lo conozco desde hace tiempo, desde que luchamos juntos por la banca de desarrollo de este país, que totalmente se ha desfigurado. Ya lo hemos visto, todo lo que ha pasado en estos últimos meses con los dineros de la banca de desarrollo. Sin embargo, no se le da dinero al Consejo Nacional de la Producción para que siga comprándole a los productores, pero sí se abre millones de millones para mucha gente que no tiene por qué haberse dado, pero eso es otro tema diferente. Cuando Welmer Ramos viene aquí, que a mí me encanta que vengan los diputados a expresar qué es lo que se ha hecho, ¿verdad? Definitivamente, conversando con él, me dice, vea, Alejandro, yo estoy en contra de la ley de empleo público por razones muy sencillas. Le voy a poner dos. Dice. Una de ellas es, usted no puede tener, por ejemplo, una persona haciendo aseo en un colegio que tenga el mismo salario de una persona haciendo aseo en un hospital y más aún en lugares donde hay contaminación. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Okay. Otro ejemplo que es así cajonero. O sea, no es lo mismo en el Poder Judicial un juez de tránsito que, Ariel, a 150 kilómetros por hora. Ajá, la ley dice tanto. A un juez, por ejemplo, penal. del narcotráfico. Sí, sí, o penal. O penal. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, usted no puede, inclusive, usted no puede encasillar a esa gente. Yo estoy de acuerdo. A las municipalidades tampoco se pueden encasillar. No se pueden encasillar a las universidades. O sea, no se le puede encasillar a nadie. Lo que pasa es que los abusos ha hecho Hay que controlarlo. que los políticos y los de afuera le quieran meter el diente a las instituciones de este país. Y ven una oportunidad, don Alejandro. Obvio, por ejemplo, y oportunidad. a mí me da vergüenza decirlo. ¿Cómo es posible que en las noticias salgan de que el ICE hay 247, si no me equivoco, jefes que no tienen subalternos? Sí, sí. No, ¿Cómo no, es no puedes. eso? Es que, y entonces todo eso es el portillo que abre para decir, al final, el ICE no sirve. O vea, por ahí se van 2.000 o 3.000 millones al año de gente que, de ahí sí, es como aquí, que yo sea jefe y no tengo a nadie a la par. Bueno, el partido de gobierno, don Welmer Ramos y doña Paola Vega se han salido de la línea del gobierno, ¿verdad? Y son los que están como oponiéndose al proyecto de ley de empleo público. Y han sido reiterativos, es decir, en varios argumentos, porque el mismo PAC, ¿verdad? Con su comisión política, advierte que no está de acuerdo con esas cosas que señala don Welmer. Sin embargo, hay una insistencia gubernamental que nuevamente ahí es donde uno dice a qué responden los partidos, ¿verdad? O a qué... Imagínese un gobierno que ni siquiera responde a su partido. El gobierno ya parece que actúa incluso por su propia cuenta, de una manera autónoma en la que el partido no tiene nada que ver, ni velas en el entierro, digamos. No. De hecho, que en un momento dado se dice que al Partido de Acción Ciudadana se le metió gente que nada que ver. Don Alejandro, don Welmer, yo soy fanático de la política, ¿verdad? Entonces, a mí me parece muy interesante, aunque no sean los partidos en los que yo participo, en el partido en que yo milito, lo que yo trato de seguir siempre como lo que está pasando. Yo también. Entonces, por ejemplo, me recuerdo clarito cuando don Welmer Ramos perdió la elección interna, ¿verdad? Porque él fue precandidato presidencial en contra de don Carlos Alvarado. Don Welmer por la línea otonista, ¿verdad? Y por la parte de lo que han definido como la línea progresista, que yo pongo entre comillas, porque al final yo no sé qué tan progresista sea, estaba don Carlos Alvarado, ¿verdad? Que era como el seguía de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? También apoyado por Alberto Salón Echeverría. Ese sector lo apoyaba, digamos, a don Carlos.
Y cuando pierde, ¿verdad? Welmer sale a dar su discurso de cierre de campaña y, ¿verdad? Aceptando la derrota. Don Welmer llega y dice que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? El PAC le dice, tengamos, y espero que el PAC tenga mucho cuidado de que los intereses neoliberales y privatizadores, se usa esas palabras, no se adueñen del Partido Acción Ciudadana. Sí, Claro pues, que estaba advirtiendo lo que venía, claro. él ya lo sabía en ese momento. A mí me extrañó, ¿verdad? Yo desde afuera, porque yo dije, qué raro, yo pensaba que más bien ese sector que defendía esas ideas es más el otonismo, ¿verdad? Yo pensaba que era más de Otón, esa línea. Pues resulta que ahí yo creo que hubo una advertencia que hoy, después ya de 3 años de gobierno, don Alejandro, porque ya esto se acaba, o sea, ya ahorita viene, y ya, es más, ya la mayoría de sectores políticos no están pensando en este gobierno, No, están en lo más pensando en mínimo. qué es lo que viene ahorita. O sea, en lo más mínimo, ya estamos viendo las uniones de quienes en un tiempo no se querían y hoy son como Pili Mili. sí, como siameses. Esperando. La política es así. ¿Sabe qué es lo más duro? Que no me gusta de esto. Es que hay muy pocas caras nuevas. Y la gente nueva dentro de los partidos grandes, pues de ahí, como hay muletas atrás, ¿verdad? Ya usted vio que los Arias apoyan a fulano y a sutano y el otro ahí, todo lo demás. La política debe de ser joven, debe de cambiar, debe de remozarse, los partidos debieron a su tiempo de preparar gente. Y no, esto es como dicen los salvadoreños, se montan en la chicagüita, que es la rueda de Chicago que llamamos nosotros. O sea, estos están aquí abajo, pero en un momento dado la rueda hace así y los de abajo están arriba y los de arriba están abajo, ¿verdad que sí? Así es eso. ¿Verdad que sí? Así es eso, don Alejandro. Decía un amigo que era músico y que en aquellos tiempos lo invitaban a tocar a actividades de la Unidad Social Cristiana y actividades de liberación, ¿verdad? Y él decía que llegaba a un festejo, un gane de liberación, ¿verdad? Y llegaba a tocarle a los políticos y mira dónde está fulano, y mira dónde está fulano, ¿verdad? A la siguiente elección se iba para la unidad y lo invitaban al festejo y al gane y está Y ahí tocando, estaban pero los está el mismos. mismo. Eran los mismos, nada más se cambiaban, digamos, de puesto. O sea, que aquel era ministro, ahora va para este otro, esta dirección, aquel va para aquella otra. Es decir, aquí, los que hemos estado engañados, don Alejandro, por mucho tiempo, y engañadas somos nosotros, o sea, la gente que está pulseando el arroz y los frijoles en la casa, El votante. don Alejandro, el votante. Pero vean, yo siempre digo, esto es, hay un video muy interesante en internet que se llama La política de los ratones, ¿verdad? Y entonces los ratones llegan y cada 4 años, don Alejandro, eligen un gato para que los gobierne. Y sí, la primera elección eligen el gato negro, hijo de puña, y el gato propone, vamos a hacer las puertas de las entradas de este vuelo para que meter la mano en el gato. A los ratones le vamos a poner límite de tiempo para que no corran tan rápido, ¿verdad? De velocidad. Y empiezan los gatos negros aquí. Entonces, a la siguiente elección dicen los ratones, no joda, o sea, gato negro no más. Gato blanco. Gato blanco. Hijo de puña, y a la siguiente negro, y a la siguiente blanco, y a la siguiente negro, blanco, y así se van por años. Después dicen pintado, ¿verdad? Porque los gatos hicieron coalición, pintado. Y cuando pensó los ratoncitos, votemos por un ratón. No lo piensa, digamos, no pasa. Pero eso es una cosa interesante que nosotros tenemos que analizar. Sí, lo que pasa es que para nosotros los ratones, no se nos permite, las leyes del país no se permite, pero además han cuadrado todo para que los gatos sigan arriba. Porque, por ejemplo, ¿cómo hizo Obama para ser presidente? Si en Estados Unidos no hay deuda política, bueno, por donaciones. ¿Por qué no acabamos con la deuda política y se la damos a las clases pobres para para prestarle a los agricultores que no se les quiere prestar? Pero vaya usted y saque un carro y se lo dan con marchamo 4 meses, tanque lleno y todo lo demás. O don Alejandro, cosas simples, ¿por qué no acabamos con el tema de las listas
para las elecciones de diputados y diputadas, que ya esa propuesta está en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no acabamos con eso? ¿Qué es eso de que usted vota por el partido y ahí van un orden, el primero, el segundo, el tercero? ¿Usted quiere que quede el cuarto? Ah, no, pero elige el primero. Exactamente. Bueno, con este tema estamos con Ariel Robles Barrantes. Vamos a seguirlo invitando de vez en cuando porque ya se abren los... La gente le dice los fuegos políticos, otros le dicen los juegos políticos. Cuando se habla de fuegos políticos es que el ambiente está muy caliente. Como ahora con esa unidad que hubo ahí entre Figueres y el señor que nos echó abajo los 200 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica en Navidad. Le dijo a su gente, porque él cree que los diputados de Liberación era su gente, en la Comisión de Hacendarios, que no votaran el préstamo. Es que para mí, cuando yo hablo de esto, los muchachos aquí en el canal me dicen, ¿se le subió? No, no es que se me subió, es que nosotros tenemos memoria de teflón y se nos olvida. Pero un señor como este, señor Álvarez de Santi, con todo respeto para él, para su familia, para todo el mundo, es nocivo para el país. Hemos perdido un préstamo donde nos economizábamos 30 millones de dólares por mes en interés. Ya regreso, no se me vaya. Bueno, y con este tema, Ariel, pasemos al tema cantonal porque ya nos queda muy poco tiempo. Resulta que usted es minoría, ¿verdad? En la municipalidad y qué tirada. Uno dice, y yo soy de los que sigo las sesiones municipales por el canal y uno ve que no solo hay muy buenas intenciones de parte del grupo que tiene solo 4 regidores propietarios y suplentes, digamos, cuando falta uno ahí está el otro, pero los 5 los tiene la unidad, que es donde está el señor alcalde, la vicealcaldesa y sus 5 regidores de ahí, y es como un partido de fútbol, siempre pierden 5-4. No, y tomando esa terminología que usted da, don Alejandro, de partido de fútbol, yo siempre digo que uno estar ahí ahora por toda la situación de la pandemia, ¿verdad? Que ha limitado un poco la participación de personas, digamos, de la ciudadanía que quieran acercarse al espacio. Ahora como está esta situación de la pandemia, más que todo, se da que usted está ahí, eso es como usted ser de Saprissa, ¿verdad? Yo soy sapricista, voy a decir que soy de Saprissa. Es como estar usted del Saprissa jugando en la cancha de la liga, ¿verdad? Estamos, no solo tenemos a los regidurías en su mayoría de la unidad, sino que de los 12 síndicos, 11 son de la unidad también. Entonces el público que está ahí es de la unidad y cuando usted dice algo incómodo, de verdad, imagínese usted el barullo que se escucha ahí, ¿verdad? Entonces, una de las personas que está más a la expectativa, yo siempre digo, ¿verdad? Que ahí en el consejo y bromeo tal vez un poco detrás, es que ojalá vuelva pronto la gente, ¿verdad? Para ver si empatamos un poco esa barra, porque la barra está ahí media complicada. Pero ciertamente aquí, vean, y yo lo he venido diciendo en el consejo en otros momentos, y es algo que he venido repitiendo en diferentes espacios. Esto, vea, lo que está sucediendo en este cantón es muy simple. La Unidad Social Cristiana se arroja que ganó por mayoría, ¿verdad? Yo siempre digo y aclaro, sí, ganó por una mayoría de la gente que votó, ¿verdad? No la mayoría del cantón, eso es una cosa diferente. La mayoría de personas de este cantón, como en todas las elecciones políticas, no votó por quien ganó. Eso es así. Si aquí lo que eligieron, digamos, ellos dicen que 30,000, digamos que 20,000, 25,000 personas fueron las que votaron por la Unidad Social Cristiana. ¿Esa es la mayoría del cantón de Pérez de León? No. O sea, el cantón de Pérez de León tiene más de 130,000 personas votantes, pero es la mayoría de gente no vota, no participa en las elecciones, no va, y entonces una minoría o la mayor de las minorías es la que elige la representación política. Y en este momento pues le dio demasiado poder a la Unidad Social Cristiana. Es decir, como ellos tienen 5 votos, yo lo catalogo así y así lo voy a seguir diciendo, ellos ejercen la política de la mesa gallega. Así, tenemos 5 números,
5 y con esos 5 hacemos lo que nos guste, lo que nos da la gana. Y eso es lo que van a hacer al Consejo Municipal. Así de simple. Usted llega y propone algo, no le gusta, no. Aprueban algo irregular, ¿verdad? Algo que nosotros les advertimos que está irregular, que viene desde una comisión irregular, lo aprueban así. Dictámenes de mayoría que salen el mismo día. Así está funcionando el Consejo Municipal. Las comisiones importantes como de gobierno, de administración, de hacienda y presupuesto se reúnen los martes y a las 4 de la tarde están votando lo que van a llevar al Consejo Municipal a votarse a las 6. ¿En qué momento un regidor o una regidora se estudia, don Alejandro, un documento de importancia o pide un criterio? Porque los regidores y regidoras no es gente que sabe todo. ¿En qué momento tiene usted chance para pedir un criterio y decir, mira, esto es de licitaciones, voy a pedir un criterio a un profesional de confianza, a ver cómo lo ve, a ver si hay que votarlo o no? No, ahí lo votan. Y así lo aprueban, así se va. Y así hemos venido viendo que ha sido la práctica, ha sido la práctica que se ha estado dando en el Consejo Municipal. Cosa que yo veo como peligrosa, a mi criterio, dañina. Es cierto que tiene la mayoría, ¿verdad? Es cierto que tiene la mayoría y eso hay que respetar los procesos democráticos y así fue que se dio y así ese es el escenario que tenemos. Pero siempre es importante, don Alejandro, las voces disidentes. Es decir, cuando a mí me señalan algo que no está bien, los judíos lo tienen en su cultura, en su práctica. Un grupo de judíos, si son 5 y tienen que tomar una decisión, uno por obligación tiene que estar en contra de la decisión y estudiar el documento y todo lo que sea para que se posicione en contra, porque ellos de esa forma se dan cuenta qué es lo que está pasando mal, qué es lo que está sucediendo mal. Este consejo, bueno, es dominado por la unidad y ahí pues pareciera que conforme a derecho o no, se resuelve como tengan que resolverlo, ¿verdad? Bueno, qué tirada con esto, porque la gente que nos está viendo y que no votó en el cantón de Pérez de León o que no votó en el país, es responsable de lo que pasa, porque donde hay un electorado que pueden ser 60, 70 mil personas, lo que van a votar son 20 mil. A veces pienso que debería de haber una sanción para los que no emiten su voto sin justificación, como lo hay en los países en Sudamérica, donde la gente va a votar porque si no vota se le mancha la cédula de identidad. O sea, ya no puede ir a hacer algún proceso, a pedir alguna ayuda o alguna cosa así, porque no emitió su voto. Pero tampoco tenemos la educación. O sea, no hay la educación desde chiquitico. Aquí no tenemos la educación. Ni fíjense ustedes que la educación cívica, en un gobierno de Liberación Nacional también se sacó de ¿cómo se dice? De las materias. De las materias, sí, pero tiene un nombre. Ustedes le tienen un nombre. Asignaturas, sí. Sí, pero no, del currículum. Del currículum del colegio se sacó la educación cívica. Entonces, de vez en cuando hay un cantante que canta el himno mal, por decir algo. Y nadie entiende por qué, nadie sabe dar cuenta. ¿Verdad que no? Y entonces no tenemos educación, no sabemos qué pasó ahora en el conflicto de 1856. Estamos totalmente, creemos que fue una novela donde vinieron unos ladrones a asaltar el país y no nos damos cuenta que casi 30 países del mundo estuvieron aquí presentes, que vinieron más de 5,000 filibusteros. Y toda esa historia no se conoce. Entonces, ¿cómo vas a salir a votar si estás pura vida, como decimos nosotros? No, y a los partidos políticos, don Alejandro, eso le funciona. Claro, es decir, porque entre menos gente vaya mejor. Más fácil para ganar una elección. O sea, usted mueve su estructura, pone por acá, utiliza los instrumentos que tiene, el clientelismo político. Hoy le digo a aquella comunidad, mire, vote por mí y le arreglo esa calle que tiene 30 años de estar abandonada, que por cierto es muy funcional tenerla abandonada, digamos, la calle, porque cada elección voy y le digo, le hago la calle y la gente va y vota por la calle. O sea, en esa práctica política, esa práctica esas jugarretas son muy sencillas. Es más, por eso es que
a un partido, digamos, como el que está en el poder ahorita, en el gobierno local, no le interesa o le molesta, ¿verdad? Que algunas regidurías o alguna gente nos salgamos del saco y empecemos a decir estas cosas, porque lo que quieren es que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando en el consejo, que la gente no se entere de lo que sucede, porque es más sencillo para ellos. Y para la oposición, en nuestro caso, es verdaderamente quien debe marcar la balanza, aquí, equilibrar el poder, es la gente. Es decir, el regidor número 5 de la oposición tiene que ser la gente, don Alejandro. ¿Por qué? Porque de otra forma no hay interés o no va a haber interés por cambiar la situación de nuestro cantón, ¿verdad? Y eso es preocupante. Ve, ahorita, don Alejandro, no se discuten proyectos de reactivación económica, lo que se viene discutiendo son algunos parchecitos ahí que verdaderamente no se tocan. Es decir, hace un tiempo por lo menos se discutía lo de Ciudad Aeropuerto, por decirle algo. Ahora ese tema es tabú en el Consejo, eso no se puede hablar, ¿verdad? ¿Por qué no se hizo la Ciudad Aeropuerto? Yo no sé, yo no soy ni siquiera quien la promovía, era el señor alcalde. Y ciertos grupos... No, totalmente equivocado. ¿Quiénes lo promovían, don Alejandro? Perdón. Lo promovimos un grupo de ciudadanos generaleños. Bueno, tienes razón, lo promovían lo que en su momento era el Comité Pro Reactivación Económica, la Agencia para el Desarrollo. No, totalmente de acuerdo. Pero él como alcalde se sumó a eso, ¿no? No, tampoco. O sea, nosotros fuimos elegidos por el presidente Solís. Ya. Ahora, la Agencia para el Desarrollo y la Zona Económica Especial, que dicho sea de paso, yo no estoy incluido ahí en esta nueva gestión, es totalmente autónoma, no está nombrada por la municipalidad. La municipalidad fue un ente más que llegó a formar parte de eso. Pero don Jeffrey sí lo promovió, ¿no? No, sí apoyó el proyecto en un inicio. Por supuesto, tienen que apoyarlo porque es un proyecto para el desarrollo del cantón. Igual como ha pasado con los diferentes programas y proyectos que la Cámara de Comercio ha impulsado en turismo. Sí, claro. En donde la municipalidad no aportó un centavo, ¿verdad? Y usted mismo lo sabe. Pero bueno, hoy las cosas han cambiado. Y yo esperaría que estén cambiando para bien y no para mal. Sin embargo, sí, es doloroso que no hay una compensación en la municipalidad para poder salir adelante y tomarle el criterio a todos. Ya regresamos, nos queda un pequeño corte, no se nos vaya. Bueno, ya casi terminamos, así es que Ariel, darte las gracias, quedan temas interesantes. Por ejemplo, a la gente hay que hablarle de que usted puede vivir en un río y el río puede pasarle inclusive a los 50 metros donde usted tiene su casa, todo lo demás, pero si usted no tiene una concesión de agua se la quitan, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Hay muchas situaciones, don Alejandro, que yo creo que ahorita hay que analizar, que hay que hablar. Por ejemplo, en algún momento defendimos el río San Rafael, ¿verdad? Y hoy el río San Rafael está concesionado en gran parte por Pindeco, ¿verdad? También. O sea, hay situaciones en este cantón que hay que analizar. El agua, Pérez Celedón es un cantón rico en agua, digamos. Es un paraíso del agua. Usted lo conoce y lo sabe muy bien porque toda su vida ha trabajado en la protección a mí no me gusta ni decirle recurso, ¿verdad? Hídrico, porque a veces uno le dice recurso y como que tiende a objetivizarlo como general, como si fuera una materia, pero cuando uno habla de agua está hablando de algo tan gigantesco, tan maravilloso que no tiene uno, ¿verdad?, cómo categorizarlo. Pero bueno, el agua en este cantón es una discusión, va a ser una discusión, y en algunos momentos hemos tenido que defender el agua, ¿verdad? Porque cuando defendíamos esos ríos, don Alejandro, estamos defendiendo también el agua, porque pareciera que hay intereses por el agua, ¿verdad? Es que no se montan en los ríos más contaminados, están montándose en los ríos que son afluentes del Chirripó, que van hasta el Terra, que son ríos sumamente limpios. Hoy podríamos decir que los ríos más limpios no solo de Costa Rica, sino posiblemente de Centroamérica y del mundo. Sí. Entonces, el agua, hablar de la discusión de la protección del agua es muy importante. Y te voy a invitar, y ya para terminar, quiero hacer una reflexión con respecto a esto. En la Bolsa de Valores de California, ya el agua está metida como un bien que se vende. Sí,
como el café, como el oro, como el cacao, como el azúcar, como los metales preciosos, en fin, como el cobre, el hierro, etcétera. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿No era que el agua es un bien demanial que le pertenece al mundo? ¿Cómo empresas lo van a comercializar? El único problema que se tiene es que usted no puede mover una tonelada de agua por su peso. Es más fácil mover una barrita de oro, pero todo eso se está dando ya. Sí, sí, esa es la discusión mundial, don Alejandro. Yo creo que nosotros no podemos perder la perspectiva o estar ajenos de lo que se está discutiendo. Y también en lo local, o sea, un gobierno local no puede estar ajeno a eso, tiene que darse cuenta de lo que está pasando, de lo que se está discutiendo, que es muy, muy importante, y bueno, eso es una tarea que nos toca a todos y a todas. Le agradecemos a don Ariel Robles Barrantes, joven de 29 años del Cantón, profesional, político, ya no en ciernes, ya pasado ahí por donde asustan, y esperamos poder tenerlo conversando con don Ale más a menudo. Ariel, muchas gracias. Muchas gracias, don Alejandro, y muchas gracias a todas las personas de acá. Espero que siga usted con mucha salud y con mucho éxito, como siempre. Yo creo que es muy importante la labor que usted ha venido haciendo y que siga para adelante. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Conversando con don Ale.